Listo, compañeros. Entonces vamos a compartir por aquí pantalla y vamos a compartir el escritorio, pero no vamos a compartir el tablero, sino que vamos a compartir GeoGebra. Muy bien, muchachos. Entonces, de nuevo, muy buenos días para todos, muchachos. Vamos a hacer la presentación porque todavía estábamos grabando, pero pues especialmente, como les decía, chicos, el día de hoy vamos a realizar la última clase de teoría, pues, de cosas nuevas de este periodo. Recordemos a las personas que fueron a la dirección del curso, la entrega de boletines, recordamos que para las próximas semanas, las próximas 2 semanas, se van a plantear talleres de refuerzo y de ejercitación personal, ¿cierto? Entonces, prácticamente, este taller que estamos realizando ahorita sería el último del periodo. Para eso, muchachos, en esta clase y en las próximas vamos a empezar a sustentar, vamos a escuchar la participación de los estudiantes y en especial quisiera darle la palabra a alguien que nos recuerde que vimos la última clase. Entonces, profe Wendy, por favor, dámosle la palabra a algún estudiante que nos recuerde rápidamente qué fue lo que vimos en la última clase. Juliana Cortés Rodríguez. Juliana Cortés Rodríguez, te escuchamos. ¿Qué aprendimos o qué vimos en la última clase virtual que tuvimos? Profe, yo no estuve en esa clase. ¿No? Damos la palabra a otra persona. Recordemos que las personas que no asisten a la clase por X o Y motivo, están los videos colgados en YouTube. Entonces, Kevin Reina de 10º B. si bien no asistimos a la clase, es necesario que el estudiante se ponga al día con la clase que está en YouTube. Kevin, hola Kevin, te escuchamos. ¿Qué vimos en la última clase? Kevin, te escuchamos. Bueno, problemas rápidamente. Otra persona, profe Wendy. Listo, déjame y subo. Laura Rey. Laura Rey, te escuchamos, Laura Rey. Así rápidamente, acuérdate, ahorita no estamos sacando notas, sí o no, bien o mal, sino recuérdanos un poquito qué fue eso último que vimos en la clase pasada de trigonometría. Laura, te escuchamos. Bueno, muchos problemas de audio, ¿no? Entonces, démosle ahora sí la palabra a alguien que quiera participar. Entonces, estemos atendiendo. Acá alguien colocó yo, Nicolás Giraldo, no colocó nombre, pero el correo es Nicolás Giraldo R. Listo, 467 colocó yo. te escuchamos, Nicolás. Nicolás, bueno. Profe, él no cuenta con audio, toca que revise el chat. Ah, ok, gracias. Colocó, Entonces, estábamos viendo lo de las frecuencias y cómo se podían hacer las gráficas. bueno, aquí hay, bueno, gracias por tu participación. Hay varias cosas que tienes la razón y no. La varias cosas es que en primera instancia, sí, el taller de la semana, estamos viendo cómo podemos hacer las gráficas de las funciones seno y coseno, pero en especial todavía no hemos hablado nada de frecuencias. Entonces recordemos, chicos, que hasta el momento no hemos visto, no hemos hablado nada de frecuencias, nada de fenómenos. Eso lo vamos a empezar a hablar el día de hoy porque por allá alguna persona dijo, ah, profe, que la frecuencia, que el periodo, y dejamos eso ahí como en el limbo porque todavía no estábamos hablando nada de eso. Una última participación de forma voluntaria y si no empezamos, ¿vale? Buen día, alguien que Y quiera aquí alguien participar, colocó profe yo, pero no colocó nombre. El correo es porfa, el nombre, Giral. recordemos el Buenos nombre. días, con Natalia Natalia, ¿me recuerdas? Peralta. Sí, Hola, sí, señor. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Profe, lo que yo recuerdo que trabajamos es, bueno, las gráficas y cómo cambiándole los números, sumándoles o restándoles, podían cambiar de sitio, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Depende si era suma o resta. Uy, espectacular. Entonces aparece, gracias Natalia, gracias. Dale, Entonces profe, aparece gracias. Natalia y nos recuerda un poco rápidamente qué pasaba cuando nosotros
cuando nosotros teníamos una función trigonométrica y que hacíamos algunas operaciones, ¿cierto? Hacíamos algunas operaciones, en este caso, pues entonces tenemos la gráfica de la función seno, tenemos la gráfica de la función seno que está acá, y es esta grafiquita verde. Por favor, vamos a, de hecho, recordemos, acá nosotros en la parte de GeoGebra, porfa, ahorita no nos afanemos, vamos a manejar la herramienta, sencillamente estamos en la parte de aprendizaje. Para las personas que quieran aprender a manejar la herramienta, pueden entrar a ver los videos o me escriben. Entonces, aquí nosotros solamente escribiendo el nombre de la función trigonométrica, nos aparece la gráfica de la función trigonométrica. En este caso podíamos meter, por ejemplo, coseno de x, y ella automáticamente nos aparece, que sería esa grafiquita azul. Tenemos esta grafiquita verde también, pero démonos cuenta de algunas características tanto de la gráfica de la función seno como la gráfica de la función coseno. Y es que ambas continúan de forma infinita. Por allá, démonos cuenta, vea que ellas no finalizan en 360 grados, sino que continúan de forma infinita. Entonces, para esto, para evitarnos ese problema y que haya de pronto dificultades al momento de evidenciar esos cambios, vamos a limitar nuestra gráfica, vamos a borrar esto de por acá, vamos a borrarla y démonos cuenta que, como nos decía Natalia ahorita, Natalia Peralta, esta grafiquita de la función seno roja es la que nosotros estábamos modificando. En este caso le sumamos 2, le pudimos haber sumado 1, que está un poquito más abajo, o le pudimos haber sumado nada, que es dejarle 0, y queda exactamente sobre la verde. Pero nosotros en este momento, el día de hoy, vamos a analizar solamente una repetición de la gráfica de la función seno. Quiere decir que esta verdecita la vamos a borrar para que sea más evidente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿cómo hacemos esto? Entonces, si queremos en GeoGebra, escribimos función, y al escribir función nos aparecen estas dos opciones. Entonces escribimos función y le damos clic en esta parte de abajo y nos pide primero qué tipo de función vamos nosotros a utilizar. Entonces en este caso vamos a utilizar seno, estoy escribiendo por acá la función seno. Vamos a decir seno, abrimos paréntesis de x, vamos a analizar hoy la función seno de x. Luego nos pide el extremo inferior. ¿Qué hace referencia a esto el extremo inferior? ¿Desde dónde vamos a empezar? Entonces vamos a borrar y vamos a decirle que queremos que empiece desde 0 grados en el extremo inferior del intervalo, porque solamente la vamos a analizar desde 0 grados, hasta 360 grados. Demos cuenta que ahí automáticamente solamente nos sale una interacción, una repetición de la... Esta va a ser mucho más evidente de trabajar. Y también, entonces, Natalia nos decía, nos recordaba esto que espero que por favor lo tengamos claro. Y es que cuando nosotros sumábamos a nuestra función trigonométrica, se desplazaba hacia arriba o hacia abajo. De hecho, acá voy a recordar rápidamente. Vamos a instalar un par de deslizadores para que podamos hacer la suma rápida. Se me pierde el deslizador. Espérate, lo vemos por acá. ¿Dónde está? Veo. ¿Dónde está? Vale más. Y por aquí va a aparecer. Acá está el deslizador. Entonces vamos a darle clic y vamos a decir que vamos a desde menos 5 hasta 5. Ok. Y para evidenciar esos cambios que Natalia nos recordaba, le vamos a decir que va a ser seno de x más el valor del deslizador, que en este caso es a. Y Natalia, muy bien, efectivamente, recordemos que acá en este caso, nosotros si sumábamos, ¿cómo sabemos que estamos sumando? Porque el valor de a, démonos cuenta, en este caso el valor de a es positivo. Si sumábamos, la función trigonométrica iba para arriba o se desplazaba hacia arriba. Y si restábamos, la función trigonométrica iba para abajo. Esto estamos haciendo un pequeño recorderis de lo que estábamos hablando nuestra clase pasada. Pero ¿qué pasa? Natalia nos hablaba de que iba para arriba y para abajo, pero también nosotros estudiamos la clase pasada
¿Qué pasaba cuando nosotros sumábamos por fuera del ángulo o por dentro del ángulo? Y esto lo estábamos viendo ahorita, de hecho lo podemos hacer rápidamente acá. Decimos que si y es igual a seno de x, seno, aquí abrimos para que sea un poco más evidente, x más a, que es vamos a tener toda la gráfica de la función trigonométrica y la vamos a subir y la vamos a desplazar. Pero recordemos que no solamente se hacen sumas, como lo dice aquí, por fuera del ángulo. También podíamos hacer sumas por dentro del ángulo. Y, profe Wendy, entonces demos la palabra a alguien que quiera participar. ¿Qué pasa cuando nosotros sumábamos no valores, sino sumábamos ángulos por dentro del paréntesis o por dentro del ángulo? Entonces, ¿quién? Alguien que quiera participar, Wendy. Listo. Andrés Patarroyo. Andrés Patarroyo, te doy la palabra. Andrés Patarroyo. Andrés Patarroyo, nos estamos escuchando. ¿Qué le pasa a esa función trigonométrica? Ya no si sumamos valores, sino si sumamos ángulos. ¿Problemas con el audio? ¿Otra persona, Wendy? Listo. Julián Ramírez. Julián Ramírez, te escucho. Profe Julián no tiene micrófono, entonces toca que revise el chat. Entonces no pidamos la palabra si no podemos hablar, porque si no tenemos micrófono, ¿para qué la pedimos? José Chávez. Chávez, te escucho. Chávez. ¿Qué pasa con la función trigonométrica cuando le sumamos o le restamos ángulos? Chávez. Bueno, alguien que, por favor, chicos, por favor, alguien que quiera participar, que tenga el micrófono disponible y que pues hable, porque si están pidiendo la palabra para no hablar, pues entonces miremos. Profe, yo, ¿Quién es yo? Brian Roberto. Te escucho, Roberto. Creo que cuando, si no mal no recuerdo, creo que es que se desplaza de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, sí, efectivamente se desplaza de izquierda a derecha. De hecho, vamos a hacer aquí el ejemplo, vamos a sumar no por dentro, no por fuera del ángulo, sino por dentro del ángulo. Entonces, seno de x más, y vamos a agregarle aquí la letra alfa, que es la que estamos sumando, y vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando nosotros cambiábamos, sí, efectivamente se desplazaba de izquierda a derecha. Listo, muy bien. Eso es lo que estábamos Fabián, hablando. acá el chico que ahorita le dimos la palabra, él escribió y es más, está insistiendo que por favor lean lo que él escribió. Es, Creo que es Julián Ramírez. ujú, Él coloca cuando sumábamos ángulos, lo que pasa es que la gráfica se desplaza dentro del eje X. ajá, o de forma horizontal, ¿cierto? Sí, también, muy bien, gracias Ramírez. Cuando nosotros sumamos ángulos o restamos ángulos, nosotros la desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha o en el eje X. Sí. Ahora bien, tenemos que dejar varias cosas claras. La primera es que si nosotros alteramos, sumamos valores positivos por fuera del ángulo, la gráfica, entonces porfa, para que tengamos allá de pronto unos apuntes o recordemos, la gráfica va hacia arriba, si nosotros restamos, la gráfica va hacia abajo, vean lo que está pasando, pero en especial hay un cambio significativo acá con el ángulo, porque si nosotros sumamos ángulos, démonos cuenta que nosotros creeríamos que la gráfica se desplaza hacia la derecha y pasa todo lo contrario. Entonces, por favor, para que tengamos eso presente, cuando nosotros sumamos ángulos, démonos cuenta que acá nosotros estamos sumando ángulos, ella se va a desplazar hacia la izquierda, caso contrario de lo que nosotros pensábamos, y si nosotros restamos, dejémosle por acá en 0 grados, en 0, y si nosotros restamos, démonos cuenta que ella se empieza a desplazar hacia la derecha.
Y esos dos fenómenos no tienen nombre alguno. Esos dos fenómenos se les conoce como desplazamiento horizontal. Entonces recordémoslo para las personas que de pronto estén tomando apuntes o que quieran ver el video después y que quieran tomar apuntes. Vamos a realizar un desplazamiento horizontal, como cuando lo dice acá esta parte, sumamos o restamos valores de ángulos a la función trigonométrica por dentro del paréntesis. Y en especial recordemos que si sumamos, la gráfica se desplaza hacia la izquierda y si restamos, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Caso contrario a lo que pasa cuando nosotros sumamos por fuera, que ella sí va para arriba, y si restamos, va para abajo. Pero bueno, eso básicamente. La clase pasada también, de hecho esto de aquí lo voy a borrar. La clase pasada también nosotros, eso lo tenemos aquí como introducción. La clase pasada nosotros vimos con la función lineal que también sucedían algunos cambios cuando nosotros multiplicábamos. Entonces démonos cuenta que los cambios que estudiamos la clase anterior era cuando únicamente sumábamos o restábamos. Ahora nos vamos a meter con el cuento de la multiplicación y con el cuento de la división. ¿Y qué pasa? Pues no sé. Y entonces voy a abrir la pregunta. Recordemos que básicamente si nosotros teníamos y igual a x, teníamos esa recta de ahí, y si nosotros multiplicábamos esa x, y igual a, y entonces pongamos el valor de la x, entonces veamos lo que pasaba. Cuando nosotros multiplicábamos, recordemos que acá estamos multiplicando, dice 0.7 por x, ya no se desplazaba, porque dense cuenta que está en la misma posición, sino que cambiaba su forma. Entonces, abrimos el espacio para participación. Aquí no hay buenas participaciones ni malas, pero ojalá haya muchas buenas. Y la pregunta es, ¿qué pasa o qué creen que pasa si nosotros multiplicamos, ya no sumamos o restamos, sino qué creen que pasa si nosotros multiplicamos a una función trigonométrica? Por ejemplo, si escribimos y igual a 2 por seno de x, ¿qué creen que pasará? ¿Será que se desplaza? ¿Qué creen que pasa? Ya ahorita lo evidenciamos acá. Entonces abrimos micrófonos, Wendy. Aquí pidieron la palabra, levantaron la manito, secolaura@yahoo. ¿Quién será? Nombre, por favor. ¿Quién levantó la manito? Por favor, te escuchamos. Pidamos mejor la palabra por el chat porque a veces de pronto esto Sí. de la manito nos confunde. ¿Qué se les ocurre que pueda pasar? Ideas descabelladas. Se desaparece, se transforma, se desplaza, cambia de forma, no sé, lo que se les ocurra, lo que se les ocurra. Aumenta el tamaño de las ondas. Aumenta el ¿Quién está hablando? Hanson. Así que aumenta el tamaño de la onda. O sea, ya no estaría como en el eje Y, ya no estaría en el 1, sino aumentaría al 2. Uy, espere porque este man ya se metió con algo que debemos empezar a definir el día de hoy. Y sin que lo preguntáramos, empieza a decir, y yo voy a apoyar un poquito la participación de Hamson. Y Hamson habla de una característica en especial. ¿Qué característica en especial habla Hamson? Que la gráfica de la función seno, en este caso, tiene un punto por allá en 1, que es el valor máximo. Este puntico que nosotros estamos poniendo acá es el valor máximo o el más arriba, entre comillas, de la gráfica de la función. Y tenemos también el valor mínimo, que es este punto de acá, que sería en -1. Lo vemos por acá, vamos por toda la línea, y es en -1. Y Hamson nos dice, cambia el tamaño de la forma. ¿Y cómo vamos nosotros a evaluar si cambia el tamaño de algo? Por ejemplo, si fuera una persona, ¿cómo evaluamos nosotros o comparamos si cambia el tamaño de esta persona? Pues evaluamos no desde la altura del ombligo, sino desde la altura máxima de esta persona. Si antes medía 1,5 metros y ahora mide 1,8 metros, se dice que creció comparando esa estatura anterior. Si nosotros miramos la estatura, entre comillas, o valor máximo y mínimo, nosotros, gracias Hamson, tienes toda la razón, decimos que el valor máximo y el valor mínimo de esta función trigonométrica es 1.
o menos 1. Y ojo muchachos, por favor, para que tomen apuntes o para que ingresemos allá en la cabecita esa información, a eso se le conoce como amplitud. ¿Qué tan amplio? ¿Qué tan grande es nuestra gráfica de nuestra función trigonométrica? En este momento, si nosotros sumáramos o restáramos, nosotros no cambiamos la amplitud de nuestra gráfica de nuestra función trigonométrica. Vamos a hacer el ejercicio acá. Si nosotros le sumamos el valor de A, nosotros desplazamos, mas no estamos cambiando la amplitud de. Démonos cuenta, la original, el valor máximo va desde 1 y el valor mínimo, o sea, desde aquí, y el valor mínimo va de menos 1, o sea que tendríamos una amplitud de 2. ¿Cómo así una amplitud de 2? Bueno, de 2 entre los extremos, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos esto como eje central, tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Si nosotros la desplazamos, por ejemplo, aquí, démonos cuenta que el tamaño sigue siendo el mismo, porque ahora este sería como el eje de referencia, esta linecita que me estoy inventando aquí, de hecho la voy a escribir, que esta es y igual a 1. Esa linecita que está ahí sería el eje de referencia y hay la misma distancia desde aquí hasta arriba. ¿Qué distancia hay desde 1 hasta 2? Pues 1. ¿Y qué distancia hay desde 1 hasta 0? Pues 1, pero como estamos midiendo hacia abajo, pues ahora va a ser negativo. Démonos cuenta que cuando nosotros desplazamos, no hay cambio en su tamaño, no hay cambio en su amplitud, pero aparece Hampson y nos dice, profe, creo yo que cuando nosotros vamos y multiplicamos, cambia su amplitud. Vamos a ver, entonces, vamos a tener como ejemplo acá, y igual a seno de x, que sería nuestra función original. Nos aparece de nuevo ya la función naranja, y ahora la vamos a multiplicar. Ojo, la vamos a multiplicar acá, y para multiplicarla, recordemos que lo podemos hacer de varias maneras, por un punto, por un por. Acá, para multiplicar, vamos a poner al principio el valor, y aquí nos está diciendo que estamos multiplicándolo por 2. Si nosotros multiplicáramos por 3, ahí estamos multiplicando por 3. Como vamos a variar, lo vamos a hacer interactivo, lo vamos a variar, lo vamos a multiplicar por el valor de A. Entonces, valor de A por seno, A por, entonces escribámosle A por la operación matemática aquí. Entonces, la A por seno A. A por seno de X. Desaparece, borro. A por seno de X. No. Bueno. Listo. Y nos aparece el error. Bueno, no me está dejando modificarla aquí. Hagámoslo manual. Entonces, empecemos. Vamos a multiplicar ya no por 1, sino por 2. Y miremos lo que nos dice Hampson. Cambia el tamaño. Más no cambia, no está cambiando el desplazamiento. Démonos cuenta, chicos, por favor, que esta gráfica de la función azul y esta gráfica de la función naranja en ningún momento la desplazamos. Démonos cuenta que acá la función azul empieza en 0, como ustedes lo están viendo en las funciones que están construyendo, que ya algunos me han enviado, que empieza en 0, amplía, en 90 tiene su valor máximo, en 90 grados tiene su valor máximo, que es acá, en 180 grados vuelve a ser 0, en 270 grados tiene su valor mínimo, que es esta de acá, y en 2pi o 360 grados finaliza esa primera interacción, esa primera repetición. Miremos lo que pasa ahora con la función naranja. Empieza en 0 y termina en 360 grados. No la estamos haciendo, no la estamos desplazando. Pero ahora el valor máximo ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Y el valor mínimo ya no va a ser menos 1, sino va a ser menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, Hampson. Cuando nosotros multiplicamos, nosotros decimos que hacemos un cambio en su amplitud y la hacemos la cantidad de veces grande como lo estemos multiplicando. Por ejemplo, si aquí nosotros multiplicamos por 3, pues no lo va a escribir todavía, pero va a ser apenas obvio que su amplitud ya no va a ser de 1 ni 2, sino que va a ser de 3. Entonces escribimos 3 y vean lo que pasa. Si hacemos nosotros comparativamente y igual a 2 por seno de x, pues tenemos de x.
que ninguna está desplazada, la primera va a ser la original, seno, la azulita, la segunda, la morada, tiene una amplitud de 2, un valor máximo de 2, un valor mínimo de -2, y la tercera, que sería la naranjita, va a tener un valor de máximo de 3 y de -3. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros, ojo muchachos, ojo la participación, ojo mi profe Wendy, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar el tamaño, hacerla más grande y también desplazarla? ¿Qué tendríamos que hacerle a una gráfica de una función trigonométrica si tenemos que hacer dos cambios al mismo tiempo? Tenemos que hacerla más grande y de hecho, ¿por qué es importante hablar de la amplitud? Porque la amplitud, si lo hacemos referencia a lo que hablábamos la clase pasada de las ondas, si nosotros hablamos de una onda que es la onda sonora, la que nosotros escuchamos, por ejemplo, en este momento, si yo estoy hablando, podríamos decir que una señal, esa señal, entre comillas, tiene una amplitud de 1. Pero si yo le subo al volumen a la voz, esa amplitud va a ser mayor. Cosa contraria que si nosotros reducimos la voz, la estamos haciendo más pequeña, entonces estamos cambiando la amplitud de la señal. Entonces, si nosotros vamos al ejemplo, la pregunta es, profe Wendy, ojo a la palabra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacerle a la función original si queremos hacerle dos cambios al mismo tiempo? Desplazarla hacia arriba 2 unidades y hacerla 3 veces más grande. ¿Cómo la tendríamos que escribir? Ojo a la descripción. La vamos a desplazar hacia arriba 2 unidades y la queremos hacer 3 veces más grande. ¿Cómo la tendríamos que escribir? Profe Wendy. Acá colocaron yo, profe, pero no colocaron nombre. Nombre, Limibre, dice el correo. ¿Cómo? Nombres, por favor, chicos, con nombres, nombres. Yo, profesor, Brian Roberto, qué pena. Ah, Se me olvidó. bueno, listo. Te escucho. Profe, y para, ¿Qué tendríamos que hacerle a la gráfica de la función? Acá tenemos la original, de hecho la voy a escribir. Y igual a seno de x. La queremos hacer 3 veces más grande y la tenemos que desplazar hacia arriba 2 unidades. ¿Qué le escribimos? se multiplica por 3 y se suma por 2, y se suma más 2. Entonces, ¿qué escribo? La función de seno, E igual a... Y empiezo a escribir. 3 por la función de seno, creo. Es por la función de seno y dejémosla así nomás. Uy, sí, tiene toda la razón. Esa es 3 veces más grande. Pero yo quiero desplazar es esa más grande, no la verde. Porque si yo desplazo la verde, quedaría igual de pequeña. Entonces le hago el desplazamiento a esta misma que estoy modificando. ¿Sumo por dentro o por fuera del ángulo? Depende. No, Acuérdate que la voy a desplazar hacia arriba. ¿Sumamos por dentro o por fuera del ángulo? fuera. Por fuera. Fuera. Entonces, ¿qué le sumo? Más 2. Vamos a ver, y efectivamente, dense cuenta que esta que está aquí, la verde, se desplazó hacia arriba, este punto se desplazó hacia arriba, de hecho vamos a hacerlo aquí paso a paso. Si fuera más 0 es la original, si fuera más 1 se sube un cuadrito y si fuera más 2 se sube un cuadrito. Muy bien, gracias, sí tiene toda la razón, sí tiene toda la razón, señor Brian, muy amable por su participación. La pregunta ahora, mi profe Wendy, gracias Brian, es ¿qué pasa si nosotros no queremos hacer esa función más grande, o sea, ampliarle su amplitud, entre comillas, sino queremos reducirle la amplitud? ¿Qué tendremos que hacer para no hacerla más grande, sino para hacerla más pequeña? Escuchamos participaciones en el chat, Wendy. Julián Ramírez escribe, él no tiene micrófono, pues en el orden de ideas que llevamos sería dividiendo. Bueno, entonces, bueno, no sé si en el chat dividiendo, bueno, ¿cómo escribimos dividiendo? Vamos a ver, pero ¿cómo le escribiríamos acá el dividiendo? ¿Cómo le escribimos? Y hay dos cosas, hay dos formas de escribir ese dividiendo. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que la multiplicación, perdón, la suma y la resta la podemos hacer por fuera de la función trigonométrica y por dentro, perdón, por fuera del ángulo
y por dentro del ángulo. La multiplicación también la podemos hacer o por fuera del ángulo o por dentro del ángulo. No es lo mismo escribir y igual a 3 por seno de la función trigonométrica, que es una que cambia en su amplitud, a tener, ojo a la siguiente multiplicación, y igual a seno del ángulo, pero aquí seno de 3 veces el ángulo. Y veamos lo que pasa. Nosotros multiplicando y vean que cambia la forma, no hay desplazamiento, hay multiplicación. Ya ahorita vamos a comparar esto que pasa. Pero si nosotros estamos haciéndola más pequeña, o el propósito de nosotros es hacer esa verde, la verde, porque la naranja es la agrandada, la verde hacerla más pequeña. Bueno, dice el compañero que dividamos, pero ¿cómo escribiríamos? No sé si pudieses escribir allá, ¿cómo escribo esa división? ¿En dónde tendría que dividir? ¿En qué se te ocurre? Igual, no sé si está escribiendo o mi profe Wendy. Déjame ver. Escribimos. No. ¿Aló? Colocó por fuera del paréntesis. Por fuera del paréntesis. Entonces vamos a hacer una división por fuera del paréntesis. Y primero vamos a, entonces, para hacer esa división por fuera del paréntesis, acá, ¿por qué? Porque voy a compartir aquí un momentico el tablero. Y vamos a llegar hasta este momento, entonces, por eso puse el tablero acá. Acá hay una forma diferente de escribir la división en la calculadora o en GeoGebra, a escribirla en un tablero o por ahí. Si nosotros tenemos y igual a seno de x y nosotros quisiéramos dividir, hay varias formas de escribir la división. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dividir entre 2. Si nosotros quisiéramos dividir entre 2, nosotros a esta de acá, en el tablero o en el cuaderno, nosotros la escribimos espera un segundito, un poquito esto por acá, y ya me queda un poquito mejor para escribir. Listo. Si nosotros quisiéramos hacer esa división entre 2, nosotros escribimos y igual a, y entonces aquí hay un inconveniente, porque si nosotros escribimos seno de x, que es nuestra original, la pregunta es, ¿será que yo tengo que pasar toda la línea hasta por allá, o será que solamente tengo que escribir la división hasta en el ángulo? Solamente acá. Y estas dos divisiones son completamente diferentes, porque acá nosotros estamos dividiendo toda la función trigonométrica y acá estamos dividiendo únicamente el ángulo. Vamos a ver lo que pasa en GeoGebra. Entonces, bueno, pero volvamos a lo mismo. ¿Qué pasa? Si nosotros esto de acá, así tan sencillo, no lo podemos escribir. ¿Cómo convertimos nosotros esto a una división en una calculadora en GeoGebra? Como estamos dividiendo a todo, mira lo que podríamos hacer. Y igual, ¿y qué es lo todo que vamos a dividir? Lo todo que vamos a dividir es esta parte de acá. Entonces metámosla entre paréntesis y nos quedaría seno de x, y esto de aquí lo voy a dividir. Acá yo estoy dividiendo todo esto porque está dentro del paréntesis. Y lo divido entre 2. Y esto que está escrito acá es exactamente lo mismo que está escrito aquí arriba. Pero si nosotros quisiéramos escribir esta división, ya bien sea en la calculadora o en GeoGebra, tendríamos que hacer y igual a seno de, y entre paréntesis, ahí sí, x dividido entre 2. Entonces, dos cosas completamente diferentes de cómo tendríamos que escribir esa división. Y es importante, y quise hacer esa pausa acá, porque depende de cómo escribamos la división para que quede el fenómeno bien realizado, ese cambio, esa variación bien realizada. Vamos a ver. Nos dice, tenemos la original y hacemos seno de x, y vamos a dividir todo esto, lo vamos a dividir entre, y ya nos aparece la división, ¿sí ven? Démonos cuenta cómo con los paréntesis él automáticamente incluye la división abajo, entre 2. Y sí, señor, muy bien. Entonces, muy bien por ese análisis que hizo. ¿Quién lo hizo, perdón? ¿Ramírez? ¿El profe Wendy? Julián Ramírez, sí.
Julián Ramírez. Y él nos decía, si recíprocamente multiplicando amplía, se hace más grande o cambiamos su amplitud, pues dividiendo se va a reducir. Y ojo, cuando nosotros hablamos de hacerla más grande, es hacerla más amplia, y cuando hablamos de hacerla más pequeña, se le conoce como atenuación o reducción de su amplitud. Cuando nosotros hablamos de una reducción de su amplitud, hablamos de una atenuación. Entonces, sí, efectivamente. Y veremos diferentes cosas. Veamos, ya nos dimos cuenta qué pasa cuando nosotros dividimos. Acércate el auricular, Fabián, que no se te escucha Ok, tanto. ahí ya. Sí. Ya vimos lo que pasa cuando multiplicamos por fuera de la función trigonométrica. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros multiplicamos por dentro de la función trigonométrica. Tenemos colores, por favor no se me vayan a confundir, porque aquí se nos va a convertir esto en una sopa de funciones trigonométricas. La primera y original es la verde. Recordemos que la verde tiene una amplitud de 1, y en hacer una interacción o una repetición, ¿cuántos grados le toma? Le toman 360 grados en hacer toda una onda completa. Lo mismo pasa con la naranja. La naranja le toman también 360 grados en hacer una onda o hacer una interacción, una repetición, con la diferencia que la estamos haciendo más amplia o más grande. Pero vean, les toman los mismos 360 grados en hacer una repetición. Cuando nosotros dividimos, la atenuamos o la hacemos más pequeña, aquí la dividimos entre 2, pues va a cambiar a la mitad su amplitud. Vea, de hecho, si nosotros hacemos zoom, la amplitud ahora va a ser de la mitad, de 0.5, o sea, ahora ya su amplitud no es de 1, sino de 0.5 por la parte positiva y de 0.5 por la parte negativa. Pero no la estamos desplazando, y aún así le toma 360 grados en hacer una repetición. Y ojo, muchachos, profe Wendy, por favor, en el chat con el nombre para poder participar. Y escriban si de verdad va a participar, porque ya hemos tenido varios ejemplos que quiero participar y no hablan. ¿Qué pasa si nosotros, o qué cambio ven ustedes acá cuando escribimos una situación como la siguiente? Permítanme un segundo. Y igual a seno de 3 por x. Ya vamos a cambiar el color a esa para que no se confunda con la otra. Y vamos a decir que el color de ella sea este rojo intenso. La pregunta es, ¿qué de raro ven en esas gráficas, en esa nueva que acabamos de escribir? Ya no es lo mismo y igual a 3 por seno de x, a decir y igual a seno de 3 por x. ¿Qué le pasa a esta nueva gráfica de la función? ¿Participaciones? Natalia pidió la palabra. Natalia, te damos la palabra, perdón, Natalia. Sí, profe, pues lo que yo alcanzo a ver, a lo que tú le pones multiplicar el 3. ¿Por dentro Espera o un por momento. fuera? Por fuera, por dentro, ¿cierto? Sí, 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 señor. Lo que alcanzamos a ver es que se mueven, son 3 espacios, o sea, es como Se que se mueve, ¿se está desencuentra. moviendo? ¿Se está No, moviendo? no, 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 perdón. O sea, se desplaza en el eje X, Se solo está que el moviendo. espacio. Acuérdate que moverse y desplazarse es exactamente lo mismo. Y date cuenta que aquí este puntico empieza exactamente en la misma todas. Quiere decir que ahí no se está desplazando. De Es todas una maneras, distancia, entonces podría ser la distancia del punto 0 al otro punto, sería de 3. O sea, bueno, pues, yo te pregunto algo. Al multiplicar acá, date cuenta que hicimos esta multiplicación por dentro del ángulo. ¿Se sí, hizo sí. más grande o sea, cambió su amplitud? Mm, Acuérdate que la original, voy a borrar las otras. La original es esa verde, ¿cierto? ¿Se sí, hizo sí, más señor. grande o más pequeña en amplitud? Y entonces, gracias, porque aquí de pronto cabe No, aclarar eso. no. La amplitud se analiza únicamente arriba, abajo, o sea, en el eje X. ¿Se hizo más grande su amplitud? ¿Lo? Acá No, Nicolás sigue igual. escribe Sigue los grados igual. y reducen. Espérame, ya le damos la palabra ahorita, Nicolás. Regáleme un segundo, pongo a cargar. Listo. Por no sea que pase algo. Y entonces, te sigo escuchando, Natalia. Y para ahorita le damos la palabra a otra persona.
¿Qué cambio ves ahí? No se desplazó ni hacia arriba ni hacia abajo. No se desplazó ni a la izquierda ni a la derecha. Tampoco se hizo más grande, pero sí cambió algo. ¿Qué cambió? La distancia entre puntos. Bueno, la distancia entre puntos. Listo, vale, dejémoslo ahí. Muy bien, gracias por tu participación. La distancia entre puntos. ¿De qué forma? ¿De forma horizontal o de forma vertical? De forma horizontal. De forma horizontal. Bueno, muy bien. Cuando nosotros hablamos de que cambió esa distancia entre puntos, también ¿qué cambiaría? ¿Alguien nada más que quiera participar, Wendy? Nicolás comentó, los grados se reducen. Los Y grados se Eileen pidió reducen. la palabra. Eileen, te Eileen. escucho. Eileen, te escucho. Eileen, te escucho. Hola, profe. Hola, Eileen. Profe, pues es que si nos damos cuenta, en el principal, su La onda verde, sí, Laura. su onda es de 360 grados, o sea, pues Uy, hace, espérame un segundito. Tú me estás diciendo que en la principal o en la original, que es la verde, en hacer una onda le toman 360 grados, ¿cierto? sí, Sí, mira, de y, hecho lo estoy repitiendo acá. En hacer esta gráfica de acá, en ir la parte de arriba y la parte de abajo, le toman 2pi o 360 grados. Pero ahora, ¿qué pasa con la roja? pero con la roja no le toma eso, le toma menos, le toma creo que un cuartico nomás. ¿Un cuartico? ¿Cuánto le toman? ¿Cuánto le O sea, toma a pues cuánto? más o Miremos, menos, mire, hagamos la repetición de la roja. La repetición o la onda de la roja es hasta aquí sí, y hasta aquí hacer finaliza. a ¿Cuántos 120 grados le tomó? grados. 120 grados le tomó. ¿Y eso qué parte es de los 360 grados? ¿La mitad? No, no es la mitad, ¿Qué parte es? es, ay, ¿La cuarta parte? ¿Tú dices la la cuarta parte? cuarta parte, sí. Si 360 grados lo dividimos, o 360 lo dividimos entre 4, ¿cuánto nos da? Nos da 75 grados, ¿no? No, señorita, nos da Sería 90. Ah, Nos da 90, sí. 90. Y entonces aquí no alcanza a darnos 90, porque mira que la repetición no la hace en 90, la haces en 120. ¿Qué tendrá que ver este 3 acá? ¿Qué tendrá que ver este 3 acá? Si nosotros la escribimos en 2, ahora, ¿cuánto le toma a la onda en hacer una repetición? Profe, Sí, pues yo creería que es cada 90 grados va cambiando, o sea, va cambiando su onda. O bueno. sea, cada 90 Mira, grados mira, le mira, tardaría. mira lo que nos decía Eileen. Nos decía, la original, que es esta verde, normalmente le toma 360 grados en hacer una repetición. Pero si ahora nosotros, que es la roja, esta que estamos analizando, la multiplicamos por dentro del ángulo por 2, ahora, ¿cuánto le toma en hacer una repetición? ¿Cuánto le toma? ¿Quién estaba por ahí en el micrófono? Wendy, ¿a quién le damos la palabra? Si multiplicamos por 2, ahora, ¿a cuánto le toman hacer una onda? Bueno, nadie ha pedido la palabra, pero aquí está comentando Julián. ¿Mm? Coloca, se nos disminuye la onda en 3 veces, es decir, que nos consta 3 veces menos que Y el de antes, antes. El de porque antes. ¿Y cómo? 120 más 120 es igual a 240 y 240 más 120 es 360. Uy, muy bien, muy bien. Y ojo a eso. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Eso se llama periodo. Cuando nosotros cambiamos el tiempo o los ángulos en los cuales le toma a una onda en hacer una repetición, eso se le llama un cambio al periodo. Entonces, estamos hablando de varios fenómenos: desplazamiento, amplitud,
atenuación, y ahora empezamos a hablar de un nuevo fenómeno que se llama periodo. ¿Y qué vamos a hablar? Que el periodo de la función original es de 360 grados. Y como ahorita el compañero nos está... ¿Quién era el que nos estaba diciendo? Julián. Julián decía, en el periodo original, en 360 grados, la onda hace una única repetición. Mientras que si nosotros escribimos aquí 3 por X, él nos decía, hace 3 repeticiones, porque llega una hasta 120, otra hasta 240 y la última hasta 360. O sea que dependiendo del número que estemos multiplicando acá, nos dice la cantidad de repeticiones que hacen en ese periodo original que es de 360 grados. O también podríamos hablar, hacer una similitud y decir que el periodo de la onda se reduce a una tercera parte. ¿Por qué se reduce a una tercera parte? Porque tiene que hacer ahora 3 en el periodo original. O sea que si nosotros cogemos 360 grados y lo dividimos entre 3, nos dan 120 grados, que es lo que el compañero muy acertadamente se dio cuenta, y es que aquí hace una 120 grados. Entonces podríamos decir varias cosas. Si nosotros multiplicamos por dentro del ángulo, hace, dependiendo de la cantidad, vea, por ejemplo, vamos a modificar acá, 4 por el ángulo. Obviamente, ¿qué va a pasar? El periodo de una sola se divide en 4, o sea que ya no la hace en 360 grados, sino que la hace en 90 grados, vea, y ahí se ve muy claramente. Le toma ahora 90 grados en hacer una repetición. O también quiere decir que en los 360 grados va a hacer 4 repeticiones, que es una hasta acá, 2 hasta acá, 3 hasta acá y 4 hasta acá. Entonces démonos cuenta que ese cambio en el periodo lo obtenemos nosotros multiplicando, ¿cierto? Y vamos a mirar un último cambio que nosotros podríamos hacer. Por favor, recuerden, muchachos, para las personas que quieran tener un poco... Uy, es que, profe, es que va como rápido, no entendí esa parte. Después subimos nosotros el video a YouTube. ¿Qué pasa cuando nosotros no multiplicamos por números positivos, sino multiplicamos por números negativos? Por ejemplo, esta de acá es y igual a 1 por seno de x, ¿cierto? Es 1 por seno y seno es exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa si nosotros cogemos y multiplicamos esto y igual a menos 1 por seno de x? Y nos da esa moradita que está ahí. Abro el micrófono para decir qué pasó con esa gráfica de esa función. ¿Se desplazó? ¿Se hizo más grande? ¿Se hizo más pequeña? ¿Se le cambió el periodo? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió al multiplicar? De hecho, acá, multipliquemos por menos 2. Miremos lo que pasa por menos 2. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Dejemos inicialmente solamente por menos 1. Vean el cambio que estamos haciendo allá. Y ella nos la deja solamente como menos seno de x. Ahí no dice que sea menos 1 seno de x menos 1, no. Ahí dice menos 1 por seno de x, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos por valores negativos? Escuchamos palabras. Lo positivo puede ser negativo y lo negativo positivo. Señor, espérame porque es que es en orden la palabra. Por favor, en el chat. Wendy. Acá no han pedido palabras. Julián dice se amplía la onda, se invirtió. No, lo siento, pero no se amplió porque dése cuenta que la amplitud es la misma de 1 en la parte de arriba y de menos 1 en la parte de abajo. Laura No. Arlan dice se cambió o invirtió el periodo. Creo que ahí se utilizó la ley de los signos. La invirtió el periodo. Bueno, el periodo, no hemos hablado nada del periodo porque mira que le toma los mismos 360 grados en hacer una repetición, pero utilizó una palabra bastante acertada y es que se invirtió, se reflejó. Y ojo a la palabra o al fenómeno. La palabra. Dime. Hanson está pidiendo la palabra. Te escucho, Hanson. Profe, yo iba a decir que también se había invertido, que todo lo negativo pasaba positivo. Uy, vea, entonces esta parte roja, que es nuestra función original, de hecho la quitamos, que la original que teníamos antes era la verde.
La verde, que es la parte positiva, que es todo lo que está por arriba de 0, ahora pasó a estar por debajo, que sería una reflexión. Y ojo al nombre, es como si aquí nosotros hubiésemos puesto un espejo y ¿qué pasa cuando qué pasa cuando ponemos nosotros un espejo? Todo lo que está a un lado pasa a estar al otro lado de ese espejo. Si nosotros ponemos un espejo en esta línea negra, todo lo que estaba arriba del espejo pasó a estar abajo del espejo y todo lo que estaba abajo del espejo pasó a estar arriba del espejo. No cambió, no cambió su periodo porque démonos cuenta que le sigue tomando 2 pi radianes o 360 grados en hacer una onda o repetición o interacción. No se hizo más grande o más pequeña. Si nosotros quisiéramos reflejarla o hacer esa reflexión y hacerla más grande, pues entonces tendríamos que multiplicarla por 2 y a la vez multiplicarla por 2, pero negativo. Y vean el cambio que va a pasar. Ahí sí estamos cambiando su amplitud y la estamos haciendo igual que si fuera la más grande, pero la más grande con el valor positivo, y es 2 seno de x. Démonos cuenta de la comparación. La naranja es la original, perdón, la verde es la original. La naranja es la original ampliada y la morada es la original ampliada y reflejada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole 2 cambios al mismo tiempo. Primero, cambiando su amplitud, que es multiplicarla por 2, y luego reflejarla, que es multiplicarla por 2, pero negativo, por el contrario. Listo, muchachos, vamos a dejar la clase del día de hoy por ahí. Espero que hayamos aprendido algo en este espacio de clase. La verdad es que estos fenómenos ondulatorios son bastante importantes de aprender. Desde la matemática me corresponde explicar lo que pasa numéricamente y operacionalmente. Ahorita desde la física van ustedes a empezar a estudiar todo este cambio de fenómenos ondulatorios. Entonces, por favor, mucha atención, más que todo para aquellas personas que quieren empezar a estudiar ingeniería, algo relacionado con luz, con ondas, con electricidad, con sonido. Esta parte matemática, esta parte trigonométrica la van a trabajar bastante en esa parte profesional. Vamos a abrir rápidamente los últimos 5 minutos que quedan, un espacio para preguntas y de lo contrario, pues finalizamos la clase. Entonces, no sé, Carol Solano, si necesitas preguntas, ¿tiene alguna pregunta? David García, no sé si tenga una pregunta que están escribiendo allá en el chat. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Mayra Castillo, ¿tienes alguna pregunta? Te escucho, Mayra. Carol. Dice Nicolás Giraldo, gracias, profe, pero creo que desde casa estoy entendiendo más los temas. Yo le aclaro, no es que esté entendiendo más, lo que pasa es que desde casa sí está prestando atención, papá. Estás piloso y no estás distraído hablando, porque las clases son exactamente las mismas. Dese cuenta que el profe es el mismo, habla lo mismo, digo exactamente lo mismo, los pongo a construir exactamente lo mismo. Entonces, date cuenta de la importancia de prestar atención y que nadie nos interrumpa, porque aprendemos. ¿Preguntas, dudas o preguntas? Preguntas. Chicos, por favor, preguntas. Profe, ¿las gráficas se podían hacer también en hojas milimetradas? Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues nosotros habíamos propuesto que las hicieran en hojas cuadradas, pues entendiendo que no todo el mundo tiene hojas milimetradas en la casa, pero pues si tienes la opción de conseguirte unas hojas milimetradas, pues perfecto sería. Recuerda la instrucción de la guía y es que es cada 15 grados con esos valores de la tabla. Dice, profe, en el taller es normal que en la tabla los valores se inviertan cada 90 grados. Bueno, depende la gráfica. Yo les recomiendo, chicos, en el canal de YouTube del colegio, de hecho voy a empezar por acá a compartir de nuevo, o bueno, voy a copiarles el link. En el canal de YouTube del colegio hay un canalcito exclusivo a un curso GeoGebra que estoy orientando yo para las personas que
si no te llama la atención el curso de GeoGebra, por allá adelante hay un análisis de las gráficas de las funciones trigonométricas, en donde explicamos por qué dan valores positivos, por qué dan valores negativos. Sí, tanto para función seno como para función coseno, en algún momento da valores positivos, en otro da valores negativos, pero hay que tener identificado cuándo dan valores positivos, entre qué ángulos y qué ángulos dan valores positivos y qué ángulos dan valores negativos. ¿Más dudas o preguntas? Bueno, siendo las 10 de la mañana, no sé si alguien quiere abrir el chat y el micrófono, y creo que tienen clase de química. Profe Luzma, ¿estás por ahí? Sí, señor, ya estoy acá. Me recibes tanto en 10º como en 11, vea. Sí, señor. Ahí te los dejo, que están bien pilositos, bien participantes. Bueno, ok. Gracias, Fabiancito. Que tengas un feliz día. Entonces vamos a pausar por acá la grabación. Chicos, que